para todos ustedes, sábado 31 de julio del 2021. El último día de la independencia, de fiestas patrias, del mes patrio y también el último día de la libertad. Somos libres, comienza el himno nacional. Y aquí tenemos una definición de esta persona que ha estudiado bastante el tema, donde dice que la libertad caracteriza la existencia humana, caracteriza. Su significado varía de acuerdo con el grado de autoconciencia. Esa es la parte que cada uno nos toca poner en todo esto. Y la concepción que de sí mismo tenemos como ser separado e independiente de los demás. La autoconciencia, que tal vez se nos haya quitado con lo que llamamos el borreguismo, que se nos ha ido imponiendo desde 2019 y ya así como golpe de Estado desde marzo del 2020. Y seguimos en esa imposición. Es curioso lo que pretende estudiar este hombre. Este libro ya hemos dicho que es de 1940, en torno a en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Es importante ese dato. Que el tema principal del libro, dice el autor, es el significado de la libertad para el hombre moderno. Sería interesante, ¿no?, que toda ciudadanía, pero como los peruanos, aprovechando que estamos en el último día del mes patrio, nos preguntemos qué es la libertad, ¿no?, el significado. Entonces, el significado de la libertad para el hombre moderno y el porqué y el cómo de sus intentos de rehuirla, o sea, de rechazarla, de negar o dejar la libertad y buscar unas supuestas seguridades. Es el estudio que presenta este libro. Qué bueno que este hombre hubiera podido vivir en estos tiempos para que haga el estudio de la libertad en la época de la pandemia. O el estudio de la libertad en Perú con el nuevo presidente. Sería interesante. El individuo carece de libertad en la medida en que todavía no ha cortado enteramente el cordón umbilical que lo ata al mundo exterior. Interesante comparación, ¿no? Si al bebé lo sacamos del vientre materno pero no le cortamos el cordón umbilical, muere. Si nosotros estamos todo el día con la mamadera, con el cordón umbilical, con la mamitis, con el conformismo, con el paternalismo, por eso somos muertos andantes y hacen con nosotros lo que quieren, porque preferimos una falsa seguridad a vivir la libertad. Interesante el estudio para entender completamente estas palabras del autor y mis comentarios espero que sean acertados de acuerdo al objetivo del autor. El individuo carece de libertad en la medida que todavía no ha cortado enteramente el cordón umbilical que lo ata al mundo exterior. Pero estos lazos le otorgan a la vez la seguridad y el sentimiento de pertenecer a algo y de estar arraigado a alguna parte. Por eso siempre se habló de los jóvenes que se amarran a las bandas, en el sentido de vandálicos, ya que en su contexto familiar o social más próximo no encuentran una acogida y se forman bandas, más allá de por el delinquir, por el ambiente de acogida entre ellos, porque necesitamos una fortaleza, necesitamos una seguridad. Pero lo mismo habría que decir, por ejemplo, de las barras bravas en el fútbol o de otros grupos que hay que lo vemos positivo, pero de repente detrás hay algo no tan positivo en la razón de por qué se forma todo eso. Necesitamos seguridades porque yo no soy capaz de valorarme a mí mismo y busco seguridades.
En este sentido de la libertad y la verdad tenemos a Juan Bautista, ¿no? Un hombre libre para decir las cosas como son, como piensa, como siente o de acuerdo a la verdad. Y por eso lo mataron, porque a Herodes le incomodaba un poco sus palabras de Juan Bautista. Somos muchos cristianos en el mundo que conocemos la palabra de Dios, pero, por ejemplo, ¿qué hemos aprendido o qué queda de nosotros de Juan Bautista, ¿no? En este sentido, ya en el año 2019, en diciembre 29, Luciano López Nieto escribía Los fines y los medios. Y estaba escrito en el contexto español, cuando teníamos un gobierno no todavía elegido, un gobierno en funciones, y hace una interesante reflexión que leída hoy día nos confirma que tenía razón del miércoles de gobierno que tenemos en España. Pero lo comparto con ustedes porque de repente está pasando en Perú o puede pasar. Y qué bueno en este contexto de fiestas patrias, ¿no? Hace poquitos días que lo hemos celebrado. Muchos desconfiamos de los medios que empleará el presidente en funciones, se refiere a Pedro Sánchez, y hoy ya sabemos por dónde ha ido el amigo. Nos lo podremos preguntar del actual presidente de Perú, que hay una gran disconformidad, pero nadie lo eligió. Seguro que ha venido con el virus de la China, ¿no? Los medios que empleará en funciones para asegurarse la gobernabilidad. Y Pedro Sánchez está haciendo barbaridades humanas, políticas, sociales, económicas, de todo tipo, para seguir en el poder hasta que acabe su tiempo, aunque no está gobernando, está desgobernando. Y es lo que hacen otros muchos. Ahí tenemos a Hugo Chávez, a Maduro y a otros muchos que siguen la misma línea. ¿Pasará esto en Perú? ¿Qué precio tendrán que pagar a los aliados para mantenerse en todo esto, ¿no? Y lo que hay en España es se ha roto la integridad de España por el partidismo. ¿Qué va a pasar en Perú? Hace mención al libro de Maquiavelo de 1532, El Príncipe, ¿no? El fin justifica los medios, que se ha utilizado mucho y hace referencia por los actos de violencia de distintos tipos, tanto en España como fuera de España, como ciertas guerras, amparado tal vez en el trasfondo de esa frase, ¿no? El fin justifica los medios. Entonces, para conseguir la paz en un país, Estados Unidos y la ONU meten guerra, meten bala, matan. Claro, consiguen la paz porque ya no hay más gente y ya no pelean entre ellos, porque ellos son los dueños del mundo, ¿no? La ONU nació para la paz, pero es la que más guerra ha provocado en el mundo, legalizado, autorizado. ¿Somos libres? ¿Qué va a pasar en España, en Cuba, en Venezuela, en otros países y en Perú? Todo esto son decisiones tomadas, ¿no? Como hace referencia al golpe de Estado de España de 1981, supuestamente para salvar España. Eso dice Pedro Sánchez, que quiere salvar España, y miran cómo está. Eso dijo Vizcarra y Sagasti, y juntos vamos a salir de esta. Ellos han salido ya, pero el país todavía no. Ellos han salido del gobierno, pero el país todavía no, ¿no? No hay ningún fin religioso que pueda justificar tantas barbaridades que se ha hecho, ni ningún fin político ante las guerras de Oriente, ¿no? Provocadas o fortalecidas por Estados Unidos, por la ONU, ¿no? No existe fin que pueda justificar estos medios, mientras que un gobernante que no gobierna, un personaje que ni siquiera tiene consideración a más de la mitad, en este caso de los catalanes, aquí habría que decir de los peruanos, desobedece al Tribunal Supremo, al Tribunal Constitucional, cuando le viene la gana. Finalmente, muchos desconfiamos de los medios que empleará el presidente en funciones, hoy ya titular, Pedro Sánchez. Y vuelvo a decir, si no, tendríamos que preguntarnos del presidente de Perú, Pedro Castillo.
para asegurarse la gobernabilidad. Un fin lícito y loable, ¿qué precio tendrá que pagar a los aliados que le intereses, sea empresario, sea de otros partidos, para mantenerse en todo ello? Los medios que utilice tendrán que justificarse por sí mismos y no nos vale que cualquier medio vale para mantenerse en el poder. Somos libres, de verdad. Nadie ha elegido a los gobernantes que no nos gustan, nadie los ha elegido. No, yo no he votado por él, yo no he votado por él. Pero más allá de votar por él o no votar por él, es toda la trayectoria y la conciencia, como nos dice Erich Fromm, la autoconciencia que tenemos de nosotros mismos, de nuestra responsabilidad política, ¿no? Por eso somos libres, asumimos con responsabilidad la situación del país y que de los grandes cambios que tenemos que hacer nosotros, la ciudadanía de a pie. No, Pedro Castillo no va a cambiar Perú. Podrá malograrlo. El Perú lo vamos a cambiar los peruanos y quienes residimos en Perú. Esa es la conciencia que tenemos que tener. Educación, salud, seguridad ciudadana, honestidad, corrupción, trabajo, servicios básicos, oportunidades para todo. ¿Qué decir al cumplir 200 años de independencia? ¿Cómo estamos en todo eso? Pero si miramos a Yurimagua, nos preguntamos a nivel, en ese sentido, de quién dependemos ahora, porque ahora ya no gobiernan extranjeros, gobiernan peruanos. Estamos mejor en educación, en salud, en seguridad ciudadana, honestidad, corrupción, trabajo, servicios básicos. Y si miramos a Yurimagua, ¿cómo estamos hoy? ¿Cómo era Yurimagua hace 200 años? Tal vez habría que preguntarle al padre Carlos, un gran historiador. ¿Y cómo está hoy Yurimagua? Sucia, desordenada, corrupción, una policía que además de cobrar de los peruanos, cobra su coima, su cutre, ¿no? Como la policía de tránsito, una dejadez por parte de muchas instituciones, las calles como están, en suciedad, y eso depende de nosotros, que la ensuciamos y no la limpiamos. También de que el municipio mejore todavía más y mejor el servicio de recogida de basura, el tráfico como está, ¿no? El municipio hace propaganda de que te formalices como motocarrista, perteneciendo a una asociación, pero no importa que los motocarros no lleven luz, no importa que los motocarros no estén bien cuidados, ¿no? Por ejemplo, muchos, el piso cuando pones el pie para subir, tan roto y te descuidas, te puede chancar tu pierna. No importa el desorden, no importa la invasión de terreno por parte de motos lineales, motocarros en las veredas, pero llevamos 200 años de independencia de los españoles como conquistadores, pero hoy dependemos de sálvese quien pueda y aquí mando yo. Bien, dejamos esto aquí y nos vamos al tema canero, ¿no? El día de la resocialización, 16 de julio, pues la institución penitenciaria a nivel nacional organiza actividades simpáticas, relajantes, de entretenimiento, deportivas, un poco culturales, como para relajo de las personas privadas de libertad, y a eso le llaman resocialización. No, no lo es. Si solo nos quedamos en eso. La Iglesia, en la pastoral de cárcel, siempre manifestamos la preocupación del tema de resocialización, y va relacionado con hacinamiento, con política penitenciaria, políticas penales, y todos los años, desde hace muchos años, se viene sacando un mensaje, ¿no? Resaltando algún aspecto que hay que cambiar dentro del mundo carcelario. Este año ya le leía yo a ustedes el mensaje que habíamos sacado, pero en la diócesis de Chosica, allá en Lima, en cuyo territorio está la cárcel de Lurigancho y Castro Castro, se hizo un evento de reflexión, de toma de conciencia, con motivo del Día de la Resocialización. Y vamos a empezar compartiéndole las palabras que muchos conocemos en Yurimagua, ha estado en alguna oportunidad, aparte de que sus raíces familiares son de acá, de la doctora Silvia, en su presentación de este evento, ¿no? Y su reflexión sobre parte de esta situación y la labor de la pastoral. Amigo Alfonso, por favor, nos pones el video llamado Silvia. Gracias, Tony. Buenas tardes con todas, con todos ustedes, amigas, hermanos, hermanas que nos unimos en este webinar el día de hoy, un día muy especial en que
De principio quiero saludar la presencia y las palabras de Monseñor Norberto Strootman, que como pastor de la diócesis de Chosica nos introduce al evento del día de hoy. Para mí es un gusto compartir, así como con ustedes, con una voz tan autorizada como la de José Luis, agradeciéndoles a la diócesis de Chosica, José Luis, a todos ustedes que me permitan también en nombre de SEAS compartir algunas palabras y una pequeña reflexión sobre lo que para nosotros es el Día de la Persona Encarcelada. Reciban también un gran saludo de parte de Monseñor Jorge Izaguirre, un amigo de ustedes, vecino, miembro de la diócesis de ustedes, que nos acompaña justamente desde que fue consagrado como obispo en la prelatura de Chuquibamba, como el obispo para las cárceles del Perú. No ha podido estar con nosotros, pero ha mandado por diferentes medios y canales los saludos para las personas en la cárcel y también para la familia y para nosotros agentes pastorales. Con motivo justamente de este día en que nosotros ya desde hace unos años atrás, desde la Iglesia ya hemos planteado el término de Día de la Persona Encarcelada o la persona privada de libertad en lugar de usar el común Día del Preso. De hecho hay un fondo mucho más inclusivo cuando hablamos de la persona encarcelada. Todos sabemos también que a nivel institucional el término de Día de la Resocialización se ha instaurado ya desde hace mucho tiempo atrás. Para nosotros, en realidad, la resocialización sigue siendo un anhelo, sigue siendo una esperanza, porque dicho está de distintas maneras y en distintos documentos y por distintas personas también, con mucha autoridad para decir esto: la cárcel no rehabilita, la cárcel no resocializa. Pero que lo tengamos presente, que tengamos presente ese fin de la resocialización, esa finalidad de la cárcel y de la pena privativa de libertad para colocar como denominación Día de la Resocialización, sigue siendo para nosotros un horizonte claro al que nos queremos conducir, al que queremos llegar. Pero en este día, más allá de la denominación que queramos asumir o darle, nosotros recordamos, y como iglesia que acompaña la cotidianeidad de las personas privadas de libertad y del mundo penitenciario, el mundo de las cárceles en general, que incluye también al personal penitenciario, a las familias de los presos, a las familias del personal penitenciario, que de una u otra manera padece la cárcel junto con ellos. Cuando una persona es condenada a una pena privativa de libertad, no solamente está condenada a la restricción de su libertad ambulatoria, sino que está condenada a muchas otras limitaciones en el ejercicio de sus derechos. ¿Por qué? Porque la pena se lo impone, porque es un castigo que merece. En realidad es por la situación del sistema penitenciario en general, cómo viene, cómo deviene, y seguramente José Luis nos hablará con mayor profundidad de esto, pero decía que en este día nosotros como iglesia nos unimos para poner el centro de nuestra mirada no en la reja, no en la cárcel, sino en la persona que en este momento está encarcelada. Y para nosotros dirigir o poner a esta persona en el centro significa mirar con el mismo, como nos decía Monseñor Strootman,
los mismos sentimientos de Cristo, y estuve preso y estuviste conmigo, me visitaste, viniste a verme, viniste a atenderme. Es para nosotros un producto de nuestro compromiso bautismal, el estar allí, parte de nuestra vocación cristiana. Vivimos un tiempo mucho más difícil en general por el tema de la emergencia sanitaria, pero en particular este tiempo difícil se hace mucho más duro y dramático en algunos grupos humanos más que en otros. Y uno de esos grupos humanos son las personas privadas de libertad. Todos hemos vivido con mucha impotencia, pero creo que, o estoy segura más bien, que de la manera como los presos lo han vivido, no se compara como muchos de nosotros hemos podido pasar. 13 motines a nivel nacional, 16 personas fallecidas producto de esos motines, 16 personas, por cierto, encarceladas. Hay una investigación por causa de esas muertes desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también una histórica sentencia del Tribunal Constitucional respecto de lo que significan las condiciones carcelarias. Dicho sea de paso, no es la primera vez que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado sobre las condiciones carcelarias. Antes lo había hecho, esta vez se ha pronunciado sobre el tema del hacinamiento en cárceles, declarando pues que en las cárceles se violan los derechos fundamentales de las personas. Pero en el año 2018 hubo también una sentencia respecto de la situación de salud de las personas privadas de libertad. Decía, los golpes que nos ha dado la pandemia y la pérdida de vidas, ninguna vida vale más que otra, ni en el Perú ni en ninguna parte del mundo. Y tenemos 400 hermanos nuestros privados de libertad, ya presos o ya personal penitenciario que durante la pandemia han perdido la vida. Más de 400 personas que perdieron la vida, a quienes nosotros queremos recordar también especialmente el día de hoy, porque son el símbolo del abandono en que el Estado ha dejado a muchos de nuestros conciudadanos. La pastoral carcelaria ha acompañado esta realidad y la seguirá acompañando. Hemos aprendido como cristianos, como cristianas, como ciudadanos y ciudadanas del dolor de nuestros hermanos y hermanas, y queremos seguir comprometiéndonos a transformar esta realidad temporal, pero que grita de la manera como se ha denominado la actividad de hoy, el grito de los pobres desde la persona privada de libertad, desde la persona que está encarcelada. Y solamente para terminar quiero recordar las palabras del Papa Francisco. Por primera vez en una encíclica, en la encíclica de el Sumo Pontífice, por primera vez se ha mencionado el tema de la cárcel, llamándolo como se llama, cárcel y condiciones carcelarias. Y el Papa nos urge: todos los cristianos y los hombres de buena voluntad están llamados, por lo tanto, a luchar con el fin de mejorar las condiciones carcelarias en el respeto de la dignidad humana de las personas privadas de libertad. Ese es un mensaje que a nosotros nos tiene que comprometer, de hecho nos compromete a quienes estamos hoy reunidos, pero que queremos que en realidad el Estado empiece a tomar algunas acciones, lo venimos esperando desde hace décadas, que se aborden de manera intersectorial, que el Estado y la sociedad sientan que la sociedad produce a sus propios presos, que las personas que están encarceladas son también peruanos y peruanas, y que este
mundo de las cárceles realmente nos necesita a todos, Estado, sociedad y la Iglesia como parte de ella, trabajando juntos para lograr que la cárcel deje de ser el lugar olvidado, el lugar que nadie quiere mirar. Es un mundo que requiere ser dignificado y es una responsabilidad moral, es una responsabilidad ética de nosotros hablar sobre lo que nadie quiere ver, sobre lo que pocos conocen. Lo que ocurre dentro de las cárceles necesita cambios, por eso tenemos que sacarlo a la luz, pero a pocos días de llegar al Bicentenario, no sé si a celebrar el Bicentenario, nosotros hacemos una constatación. Están a prueba los principios fundamentales que sostienen nuestra sociedad, los principios de igualdad, de solidaridad y de justicia. Esos principios están a prueba. Nos preguntamos nosotros, ¿realmente se puede celebrar 200 años de independencia cuando tenemos un grupo como las personas que viven en la cárcel, que están en la cárcel, que resultan ser esclavos de un sistema que los excluye y los convierte, como dice el documento de Aparecida, en sobrantes y desechables? ¿Es así como queremos celebrar los 200 años de independencia? Bueno, seguramente que no. Por eso nos exigimos cada vez más a trabajar porque la pena privativa de libertad y la cárcel sea entendida y sea tratada por todos como un verdadero proceso de sanación y de reinserción de todos aquellos que han fallado a la sociedad. Pero preguntémonos si antes no fue primero la sociedad quien primero les había fallado. Muchas gracias por este tiempo de poder compartir esta reflexión y seguiremos dialogando a lo largo de la tarde. Gracias, Tony. Buenas tardes. Nos vamos hasta el nuevo malecón Chanusi, allá por donde está sembrado el nuevo colegio de la BD, para saludar al joven Néstor Cachique López, que hoy está de cumpleaños. Le deseamos alegría, paz, felicidad con toda su familia, su esposa, sus hijos, nietos, la gallina, el pollo, el gato, con todos. Al amigo Néstor Cachique López, que está hoy cumpliendo sus años, muchas felicidades y que Dios lo bendiga a él y a toda su familia. Para entender estas palabras y todo lo que en este evento se ha organizado virtualmente, es un poco la última pregunta de Silvia, ¿no? Si la sociedad no hemos fallado antes a los que hoy están dentro. Y también saber que estas personas un día van a salir y queremos que su presencia en la calle sea positiva si es que antes no lo fue, ¿no? Es una realidad social, por eso se trata. No estamos a favor de la delincuencia, pero sí de la persona que puede cambiar. En este sentido, la próxima semana en el programa vamos a tener el testimonio que se dio en ese evento de Pedro, una persona que ha pasado 40 años en la cárcel. Ya está en libertad y da su testimonio en este evento de su vivencia y sobre todo de cómo ha conseguido la resocialización desde él mismo, con ayuda de otras personas, ¿no? Ese testimonio lo tendremos el próximo sábado en el programa, así como una interesante análisis de la labor de las cárceles, la labor de la pastoral, en parte centrada en toda esta situación de la pandemia, y por tanto el planteamiento, el cuestionamiento a hacer desde el Estado, el gobierno, como seguir haciendo desde la Iglesia, desde la pastoral, ¿no? En todo ese contexto, para entender o intentar entender el mundo carcelario, el por qué sí hay que trabajar con, no para, sino con estas personas, porque son parte de la sociedad hoy aisladas, pero mañana, aunque sea como Pedro, 40 años después, va a salir a la calle, se va a encontrar con los suyos y quieren salir rehabilitados, resocializados, todo aquello que necesiten. Eso va a ser en el próximo programa, sobre todo resaltar el testimonio de Pedro, una persona que ha estado 40 años en la cárcel.
Nos vamos a la palabra de Dios y en el capítulo 6 de San Juan tenemos el texto de la multiplicación de los panes, ¿no? Donde Jesús, una vez más, le acompaña a mucha gente porque veían lo que hacía con los enfermos. Y Jesús, levantando los ojos, se fijó en esa gente. Tenemos un Jesús que siempre levanta la mirada. La mascarilla, la pandemia, las normativas nos han hecho mirar para abajo, nos han hecho encerrarnos. Jesús siempre la mirada levantada, mira de frente al que le habla porque lo valora y levanta la mirada para ver la situación de la vida. Un Jesús, por tanto, no ajeno a la realidad humana y social, como él mismo lo vivió. Y al ver toda esa gente, toda esa muchedumbre, hizo una pregunta a Felipe: ¿dónde conseguiremos pan para toda esta gente? Una pregunta absurda, ¿no? Aparentemente, por el lugar donde estaba, no había panadería y no había pan para tanta gente, así de un momento a otro, ¿no? Y Felipe le responde: 200 monedas de plata no alcanzan para esto. Señor, ¿cuánto hay que gastar para poder conseguir pan ahora? Pero Andrés también respondió: aquí hay un muchacho que tiene, pero son 5 panes y 2 peces. Pucha, con esto ni para una chuparradita da, ¿no? ¿Qué es esto para tanta gente? Aparentemente Andrés responde como queriendo dar una respuesta, una solución, pero enseguida viene la excusa: ¿qué es esto para tanta gente? Ambas respuestas se lavan las manos. No tienen la actitud de Jesús de ver la realidad en profundidad y por tanto dice que ellos solucionen el problema. Se lavan las manos. Entonces Jesús los llama, les pide eso poquito que hay, ese poquito, y lo reparte y alcanza para todos. Y sobró. Por tanto, una realidad como la que vivimos hoy en la pandemia y en la política peruana como de otros países, que están necesitando que le hagamos una mirada de frente. Y estamos hablando para todo el que escucha, quiere escuchar, pero particularmente me dirijo a los cristianos de cualquier confesión religiosa, porque tenemos que aprender de Jesús, a no tener miedo a mirar la realidad. Jesús le hubiera sido más fácil: oye, vamos a pasear en el bote, vamos, llévame adentro y dejarla ahí a la gente, ¿no? Le hubiera sido más fácil. Pero Jesús no, Jesús mira de frente la realidad, descubre la realidad que hay en esos rostros y da la solución que se necesita. La generosidad. Con poquito Jesús hace mucho. De repente nos recuerda la parábola de la semilla, del grano de mostaza. Es chiquitita pero se hace grande, ¿no? Y todos esos ejemplos del reino de Dios que Jesús nos pone. ¿Qué hacemos tú y yo ante la realidad hoy día? Que es muy difícil, que no hay solución, que no hay, o miramos de frente. Y resaltamos también que ya cuando acabó toda esa comilona, lavaron los platos, recogieron lo que sobró, Jesús se dio cuenta que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey y nuevamente huyó solo a la montaña. La tentación de decir: ya, aquí ya hay una mala interpretación de la gente, ¿no? Este va a solucionar los problemas. Este acura gente, multiplica el pan. Este va a solucionar los problemas del país. Hay que elegirlo rey. Una forma de decir que él lo haga todo y nosotros nos desentendemos. Lo que está pasando en Perú ahora y elecciones anteriores, que dejamos la responsabilidad en el presidente, que pensamos que ellos lo tienen que hacer todo y nosotros nos limitamos a criticar. Pero Jesús no cae en tentación porque él no viene a reinar de esa manera. Y es linda tentación que el pueblo te elija, pucha, sin pasar por las urnas. Porque yo soy el poder, yo soy el que lo voy a salvar, ¿no? Así dijo Vizcarra, en España dijo Pedro Sánchez, y hasta ahora estamos más jodidos que antes. Sagasti a su estilo también, y el amigo del sombrero va por la misma línea. Yo soy el dueño y hago lo que quiero. El pueblo vamos a seguir dormido, o lo poquito que tenemos lo vamos a poner para que solucionemos la situación. En este sentido, desde un análisis de España, pero válido para el Perú,
aquí les presento la gran desconocida, la Constitución, que quieren cambiarla. No sé si esta se puso en práctica. ¿La conocemos? Pues bien, muchas veces hablamos de injusticia, ¿no? Sobre todo en casos penales y ciertos judiciales, por cómo se aplican las leyes, pero si desconocemos esto, pensamos que los gobernantes siempre lo hacen todo bien, al menos cuando nos interesa, y caemos en brutalidades. En este sentido, hay una persona que ha hecho un análisis del estado de alarma en España, desde la Constitución, que en algunas cosas coincide con la de aquí. Les invito a que lo escuchemos para darnos cuenta si aquí están actuando bien nuestros gobernantes o de repente tenemos que sacarle el jugo a la Constitución para hacer las cosas como deben de ser. Amigo Alfonso nos pone estado de alarma ilegal. Buenos días y bienvenidos al canal de Ruach Legal TV. Estado de alarma inconstitucional. Es un titular. Es a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional, que todavía no ha salido, que solamente ha salido una nota informativa de cuál es el fallo de la sentencia. Pero no es cierto, no es exactamente así. Para ser precisos, el Tribunal Constitucional no ha declarado inconstitucional el estado de alarma, sino solo determinados artículos, o mejor, parte de determinados artículos de la declaración de estado de alarma que hizo el gobierno en el mes de marzo de 2020. Este es el fallo, y como veis solo son partes de los artículos. Del artículo 7 los apartados 1, 3 y 5, y del artículo 10 el apartado 6. Luego entraremos en más detalle, pero por ahora hay que decir que esto se refiere a dos cuestiones. Una es el confinamiento. El confinamiento es ilegal, inconstitucional, en estado de alarma, no en otros estados. De esto hablaremos. Y la otra es la delegación de poder que se hacía en los ministros para que ellos puedan adoptar medidas que modifiquen o amplíen las medidas que ya estaban en el decreto del estado de alarma. Es inconstitucional y ilegal, y no solamente en estado de alarma, sino en todos los estados. Hablamos del recurso que interpuso Vox contra la suspensión de estos derechos fundamentales, también contra otros en los que no ha tenido éxito, pero en estos sí. En cuanto al confinamiento, ha tenido éxito su demanda. Un varapalo para muchos que Vox, en este caso, se ha erigido como el defensor de los derechos fundamentales y el Tribunal Constitucional le haya dado la razón. Otros se están subiendo al carro de lo que no se atrevieron a hacer en ese momento. Sin embargo, para mí, en mi opinión, esta victoria no es tan victoria, y además es un antecedente muy peligroso. No es tan victoria porque, como dice la nota del Tribunal Constitucional, ha habido 11 magistrados en el debate, en el pleno, y se ha aprobado esta inconstitucionalidad, se ha dictado esta sentencia con 6 votos a favor y 5 votos particulares que parece son totalmente en contra, es decir, por un voto de diferencia. Claro, lo importante es que ha salido una sentencia y la sentencia ya dice lo que es, pero con lo que nos tenemos que quedar nosotros, con lo que nos tenemos que quedar los ciudadanos, es con la idea fundamental de que el Tribunal Constitucional, de que la justicia, al fin y al cabo, no es algo que sea para siempre, no es algo que sea inamovible, no es una resolución que ya nos diga por dónde tienen que ir los tiros para siempre. Es solo la interpretación de las leyes de unos magistrados los que están ahora. Solamente con que uno de los jueces del Tribunal Constitucional cambiara, podría haberse dado un resultado que fuera diferente. Por tanto, no estamos ante el imperio de la ley, ante el imperio de la Constitución de una forma incuestionable, sino que estamos vendidos ante el criterio de unos jueces, que unas veces son unos y otras veces son otros, aunque no se renueven como deberían de renovarse.
Y si esto lo aplicáramos a otras cuestiones como por ejemplo de impuestos o cuestiones por ejemplo delictivas de qué es delito y qué no es delito, acabaríamos teniendo un galimatías, una inseguridad jurídica brutal. Deberíamos exigir a los jueces para que estas cosas, sobre todo las que tienen que ver con derechos fundamentales, fuera necesario un voto no solamente mayoritario del 51% de uno más, sino que hubiera un consenso de cómo deben interpretarse las leyes para que todos pudiéramos estar seguros de qué es lo que dice la ley, qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede, y al menos pudiéramos conocerlo con certeza. Y como os decía, es un antecedente para mí peligroso, y bastante peligroso. Vox decía en su escrito de recurso textualmente: parece difícilmente discutible la concurrencia en el caso que nos ocupa del presupuesto que permite la declaración de un estado de alarma, en cuanto procede aquel, en tanto que se produzca una alteración grave de la normalidad, como consecuencia de crisis sanitarias tales como epidemias y situaciones de contaminación graves. Artículo 4b, Ley Orgánica 4.1981, que es la que regula el estado de alarma, de sitio y de excepción. Y sigue diciendo: ciertamente, la crisis ocasionada por la propagación del SARS-CoV-2 habilita para la declaración del estado de alarma. No obstante, como ha quedado dicho, no cabe ninguna duda de que las medidas de protección deben adoptarse dentro de la Constitución. En esto es difícil que no estemos de acuerdo, salvo los negacionistas, claro está, en que había que tomar algunas medidas, había que hacer algo porque había una emergencia sanitaria. Y la cuestión de inconstitucionalidad que plantea Vox en cuanto al confinamiento, que es de lo que vamos a hablar, es si ésta cabe dentro del estado de alarma o no. Y aquí tenemos que tener en cuenta dos cuestiones. Hay que analizar esta ley que os he comentado, que es la que regula los estados de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio, que es la ley 4.1981 de 1 de junio. Al hablar del estado de alarma, dice el artículo 4, el gobierno, en uso de sus facultades que le otorga el artículo 116.2 de la Constitución, podrá declarar el estado de alarma en todo o parte del territorio nacional cuando se produzca alguna de las circunstancias que lo permitan. Insisto, el gobierno. El artículo 6 dice que la declaración del estado de alarma se llevará a cabo mediante decreto acordado por el Consejo de Ministros. Este decreto, que tendrá que determinar si es en todo o parte del territorio nacional y qué tipo de medidas son las que se toman y su duración, no podrá exceder de 15 días. Y para prorrogarlo, más allá de 15 días, hace falta una autorización del Congreso de los Diputados. La cuestión es que en este caso, en el estado de alarma, el protagonista es el gobierno. Es el gobierno que hace los decretos y, una vez hechos, pide la autorización al Congreso, si acaso para prorrogarlos, pero nada le impediría, por ejemplo, decretar uno de 15 días, que caduque al cabo de 20 días más o una semana más, volver a hacer otro y estar en un continuo estado de alarma. Aquí se pidieron prórrogas la mayoría del tiempo y luego un estado de alarma de una duración de 6 meses. En cambio, el artículo 13, al hablar del estado de excepción, nos dice lo siguiente: cuando el libre ejercicio de los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, el funcionamiento normal de las instituciones democráticas, de los servicios públicos esenciales o cualquier otro aspecto del orden público resulten tan gravemente alterados que el ejercicio de las potestades ordinarias fuera insuficiente para restablecerlo y mantenerlo, el gobierno podrá solicitar del Congreso de Diputados la autorización para declarar el estado de excepción. Es decir, aquí el protagonista ya no es el gobierno, ya no puede hacer un decreto para recortar derechos fundamentales, ya no puede hacer un decreto para restablecer el orden. Tiene que pedir la autorización al Congreso de Diputados y es el Congreso de Diputados el protagonista. Es allí donde se debatirán todas las medidas que se proponen y podrán aprobarse las que solicitaba el gobierno, pero también otras, las que se aprueben en el Congreso de los Diputados. Los siguientes artículos nos dicen qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede derogar en un estado de excepción que no se puede en un estado de alarma.
Y lo que nos dice es que en un estado de excepción se puede: 1. Detener a cualquier persona si se considera necesario para el orden público. 2. Disponer de inspecciones y de registros domiciliarios, o sea, pueden entrar en tu casa así por las buenas. 3. Intervenir toda clase de comunicaciones, incluidas las postales, o sea, el correo, telefónicas y telemáticas. 4. Controlar toda clase de transportes y las cargas que lleven estos transportes. 5. Suspender toda clase de publicaciones en televisión, publicaciones en radio, cinematográficas, teatrales, etc. Proyecciones cualesquiera, todas. 6. Requerir que sea necesaria autorización previa o incluso prohibir todo tipo de manifestaciones, reuniones. 7. Puede prohibir las huelgas. 8. Puede intervenir comercios, puede intervenir industrias si lo considera necesario para el orden público, para mantener o restablecer el orden público. Y 9. La que nos interesa en este caso, que está en el artículo 20, es que cuando la autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 19 de la Constitución, la libre circulación de personas, la autoridad podrá prohibir la circulación de personas y vehículos en las horas y lugares que determine y exigir a quienes se desplacen a otro lugar que acrediten su identidad, señalándoles el itinerario a seguir, es decir, el confinamiento. La ley prevé solamente para el estado de excepción el confinamiento, no para el estado de alarma. Por tanto, no se podía conculcar este derecho a la libre circulación de las personas, a estar en la vía pública, a ir donde quieran y a permanecer en determinado lugar en un estado de alarma, aunque sí se hubiera podido en un estado de excepción, pero en la que los protagonistas no habría sido el gobierno, sino los portavoces parlamentarios del Congreso. El otro peligro al que me refiero es también relacionado con el poder, con la ampliación de las potestades que tiene el gobierno. En este caso, el Real Decreto decía sobre la libre circulación de personas, en el artículo 6, que el ministro del Interior podría acordar el cierre de la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad, fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Lo que dice el fallo es que el ministro no puede hacer esto. El artículo 10 se refería al cierre de establecimientos comerciales, teatros, bares, restaurantes, todo este tipo de negocios. Y se habilitaba al ministro de Sanidad para ampliar, modificar o restringir las medidas que ya estaban en vigor. Lo que dice el Tribunal Constitucional en su fallo es que él no puede ampliar nada ni puede modificar nada. Por eso, ampliar o modificar no es potestad suya. Sí que las puede restringir, porque restringir las medidas viene a ser lo mismo a aligerarlas. Y a este peligro de la concentración de poder en determinados ámbitos, de la concentración de poder en el gobierno, es a lo que me refiero. Porque mirar, ahora, con esta resolución del Tribunal Constitucional, si volviera a ocurrir algo semejante, nunca pensábamos que podría ocurrir, pero ha ocurrido. Y no podemos descartar que esto continúe, se agrave en determinado momento o que vuelva a ocurrir más pronto o más tarde. ¿Y cuáles son las opciones que tendríamos? Habría 3 opciones. En estado de alarma, no confinar, tomar unas medidas alternativas. Una segunda opción sería el cambiar las leyes, el modificar las leyes, que en el estado de alarma se pueda confinar, o bien que a través de las leyes de sanidad para luchar contra las pandemias se pueda también confinar a la población. Esto ya lo ha hecho el gobierno de las Islas Baleares. La Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha sacado una modificación de su ley de sanidad, mediante Real Decreto Ley 5/2021, que se ha publicado el 13 de julio de 2021 en el BOE. Y una de las cosas que puede hacer es limitar la movilidad de toda su población. Entre otras muchas, puede hacer prácticamente todo lo que el estado de alarma ha hecho en este último año.
a través de la ley de sanidad. Y la tercera vía es el estado de excepción, que se llegue a declarar el estado de excepción, que tiene una vigencia limitada de 30 días, pero que se puede seguir prorrogando de forma ilimitada, eso sí, a través del Congreso de los Diputados. Todo el poder en manos de los políticos. En donde nos pone hoy por hoy esta sentencia es en que si la solución a la pandemia, como dicen los sanitarios, tienen que pasar por unas restricciones de movilidad que sean generales, que sean importantes, que conlleven en sí mismo el confinamiento, la única vía es el estado de excepción, que es peor en sí mismo que el propio estado de alarma. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete al canal. Bien, lo cierto que parece, mirando a España y otros países, esperemos que no pase en Perú, elegimos gobernantes para que destrocen el país y destrocen nuestra vida, y se lo permitimos, nos quedamos callados. Lo hemos elegido nosotros, pero no somos capaces de sacarlo, a pesar de que nos están destruyendo. Por eso es interesante conocer, es necesario, mejor dicho, conocer la ley máxima, que es la Constitución, y de ahí otras leyes según las circunstancias, para evitar esto. Pero más allá de la pandemia y de las situaciones políticas, de repente como ciudadanos cotidianos, tenemos que tomar conciencia de lo que hemos perdido y que solo depende de nosotros, porque nos hemos dejado arrastrar, y de lo que podríamos recuperar, no para vivir como siempre, pero para no perder aspectos fundamentales. Tal vez en ese sentido nos ayuda a verlo este pequeño videíto simpático, que nos ayude a tomar conciencia, a dar cuenta cómo estamos viviendo, cómo hemos vivido, cómo debemos vivir, qué hemos perdido y qué podríamos recuperar y en qué más tenemos que seguir creciendo. Amigo Alfonso, nos pones por favor el video que se llama Recuerdos. Recuerdos, dulces recuerdos de una época soñada. Eran tiempos en que el niño al adulto respetaba, el alumno al profesor casi que reverenciaba, los abuelos a sus nietos siempre historias les narraban. La familia se reunía alrededor de la mesa, a las 12 del mediodía con precisión casi inglesa. La casa en ese momento se llenaba de alegría. Papá, mamá y los hermanos formaban la algarabía. ¿Quién no usó unos tenis Croydon, zapatos Grulla o Berlón? ¿Quién no se sentó a las 4 al frente del televisor? Hora justa en que iniciaba la ansiada programación. Solo había 2 canales, pero no tenían color. Si la imagen se dañaba, una acción se requería. Girar la antena unos grados, la señal siempre volvía. Bonanza, el Gran Chaparral, la Isla de la Fantasía. Las tareas o los programas, era siempre mi agonía. ¿Recuerdan los juegos de antes? Hula hula, saltar lazo, canicas, trompo, rayuela. Se jugaba en los recreos que nos daban en la escuela. La bicicleta sin frenos, fútbol en medio de la calle. Eran muchos, 1000 disculpas que otros tantos no detalle. Si enfermábamos, la abuela siempre tenía una receta. Paico para los parásitos, miel si la tos es muy seca. Jengibre para las náuseas, si hay resfrío, sopa de pollo. Si te duele la garganta, ponte un pañuelito al cuello. Hielo al dolor de cabeza, cinta para las verrugas, oliva, aguacate y huevo si preocupan las arrugas. Ah, y la música que escuchábamos, de esa que llega hasta el alma. Serrat, Aznavour, Perales, Mercedes Sosa, Gatica, Los Panchos, Javier Solís. Créanme, la lista no es chica. Alberto Cortés, Gardel, cuántas letras con nostalgia. Lavó, Bienvenido, Celia, más que cantar, tenían magia. Hay una generación de hombres y mujeres recios, cuyo valor y lealtad no se compra a ningún precio. El cabello ya no es negro, la visión no es 20/20, pero el espíritu sigue como el de un adolescente. Muchos de ellos ya se han ido, otros siguen en la lucha. Nos gozamos cada día. Gracias Dios por esta dicha. Bien, recuerdos, pero no para vivir en el pasado, sino para ver
qué hemos perdido, qué podemos recuperar y cómo y por dónde tenemos que seguir. Y no nos pasamos más minutos y recordar que el próximo sábado tendremos el testimonio de Pedro, una persona que ha pasado 40 años en la cárcel, y la presentación de una trayectoria de la historia de las cárceles desde el siglo pasado, la pastoral de la cárcel como acompañando, la situación de la pandemia, el tema del hacinamiento, para situarnos como sociedad ante esta realidad y la parte que nos corresponda como un poco de, decía Silvia, y termino con su pregunta, ¿no será que la sociedad le hemos fallado a muchas de estas personas antes de que estas personas fallen a la sociedad? Ahí nos quedamos, le esperamos el próximo sábado con el amigo Pedro, sus 40 años de cárcel y todo lo que ya le hemos anunciado. Gracias, amigo Alfonso, aquí en Radio Televisión Oriente, gracias a ustedes, que Dios me lo bendiga, buen día, chao, feliz patria, seamos libres siendo autoconscientes, no tengamos miedo, cortemos el cordón umbilical, porque si no vamos a morir. Gracias, buen día. Díganles esto, el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Atención vecinos de Yurimaguas, este 31 de julio, a partir de las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, venga al mercado itinerante de la Chácara La Olla, en la explanada del asentamiento humano Independencia.